seconds and counting. 5, 4, 3, 2, 1. Despierta conciencia, tecnología e innovación desde Radio UAM. El ángel de la bicicleta. Muchísimas gracias, Mercedes Sosa, por acompañarnos y abrir este espacio que nos invita a despertar conciencia. Es una reflexión profunda y desafortunadamente tiene que ver con las pocas posibilidades que muchas veces como jóvenes tenemos en esta sociedad. Y esas bicicletas que terminan siendo esas motocicletas, esos vehículos automotores que terminan alados, que terminan transformados por accidentes viales. En fin, mucho que pensar, que reflexionar, pero vamos a hablar sí de problemáticas, pero también de retos y de perspectivas para los jóvenes en México. Empezamos con esta forma y que definitivamente es un recordatorio de lo mucho que tenemos que hacer como sociedad por nuestra juventud en México. Estoy muy contenta de poder saludar a través de la línea telefónica al doctor Luis Mata Zúñiga y a la doctora Erlinda Suárez Sosaya. Ellos son investigadores de el CRIM UNAM, que es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, y yo estoy encantada de poderlos saludar. Doctores, buenos días. Hola. Hola, muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, listos y listas para despertar conciencia desde Radio UAM. Antes de iniciar, permítanme presentarles a Luis Domínguez, que está del otro lado de esta cabina, haciendo los mejores intentos para facilitarnos la comunicación. Doctores, vamos a empezar, y claro que vamos a empezar hablando de la gran problemática, los jóvenes en México. Así es que si ustedes me lo permiten, ¿podemos abrir contigo, doctora Erlinda Suárez? Sí, claro que sí. Aquí ando, a ver. Dime, ¿qué quieres, con qué punto quieres que empecemos? Quiero empezar por definir, de repente hablar de la juventud es ambiguo, ¿no? Habemos unos chavorrucos o estas eternas juventudes, o también se ha modificado y ahora los niños ya les llamamos preadolescentes, y entonces por definición, cuando decimos jóvenes de México, cuando hablamos de la juventud, ¿de qué tipo de población estamos hablando? Mira, en general, cuando se dice los jóvenes, todo el mundo se quiere adscribir porque se siente siempre, y los niños querrían ser jóvenes y los viejos querríamos ser jóvenes. Entonces, en términos de identidad personal, pues ahí sí que es una locura, porque si dijera cada quien puede ser lo que quiere en sentido de juventud, todos nos adscribiríamos ahí, pero pues no. El asunto es el siguiente. Por supuesto, la edad tiene que ver. Sí. Y cada sociedad le corta de diferente manera hasta dónde se representa la juventud. Porque después de todo, la juventud es una representación. Es una cuestión que tiene que ver con una construcción social. No es otra cosa. Entonces, hay un acuerdo, por supuesto, no explícito, más que en la edad de quién es joven. Entonces, lo explícito en México, para hablar el apellido que es importante en un lugar determinado, lo explícito en México es, vámonos de 12 a 29. De 12 a 29. Aunque hay recortes que son para algunas cuestiones específicas, como por ejemplo para el trabajo o para cuestiones del tipo de los delitos y demás, que van en otros rangos. Por ejemplo, para el trabajo es de 15, ahí es donde empieza la los jóvenes, y antes, por no tener permiso para trabajar, serían todavía como trabajo infantil. Y hay algunas otras cuestiones que van más arriba, como las cuestiones de la delincuencia, que van hasta los 34. Entonces, es una cuestión muy institucional, muy definida por fuera, y digamos que para plantearlo como juvenólogos, como personas que lo estudiamos, generalmente lo hacemos
de 12 a 24, ¿no? Y la juventud plena, para decirlo de lo que vamos a hablar, en realidad, tiene que ver no con la edad, sino con esto que se llama la condición juvenil. Condición juvenil. Sí, que es esto que es estar expuesto a mandatos sociales terriblemente, ahora sí que mandatorios, prescriptivos y demás, hacia tu ser, y estar acusado de ser vulnerable porque no puedes salir de ello. Doctora, pero ¿en qué radica la vulnerabilidad? Mira, la vulnerabilidad no es inherente a los jóvenes. Son grupos que han sido clasificados así por dos razones. Primero, por mandato, ¿no? Tú eres vulnerable, siéntete desprotegido, sábete desprotegido, y la otra cosa es, en realidad lo están. Las condiciones de precarización, de riesgo, de violencia, de escasez, son bastante más fuertes. Ahora, en términos físicos, por supuesto que no lo son, en términos reales, no lo son. Entonces, es una construcción social. Esta concepción social, claro que atraviesa distintas dimensiones. La económica, sí. La educativa también. Sí. ¿Qué Ahora, otras condiciones, qué otras dimensiones? La más importante, la voy a decir con la palabra que lo diríamos los científicos sociales y luego la traduzco. La más importante es la subjetivación. ¿La subjetivación? Es sentirte vulnerable. Esta es enorme. Entonces, el mandato básicamente es, cuando eres vulnerable, es siéntete desprotegido, siéntete en riesgo, siéntete con escasez, o sea, siéntete ahí, y desde esta subjetivación o de este sentimiento, el mandato es compite, individualízate, ten confianza y sobre todo, sé dócil, porque eres carente. Sé dócil. Sí, sé dócil. Vulnerable, una persona vulnerable es que necesita protección, pero en un país o en un momento epocal en donde el Estado no protege, entonces pues emprende, como dicen, y sé dueño de ti mismo y de cómo le haces. ¿En qué consiste o consistiría la protección del Estado? Bueno, mira, es la famosa el famoso estado de bienestar, vendría a ser, ¿no? Que es reconocer a los jóvenes, primero como sujetos de derecho, que eso es una de las cuestiones, es importantísimo. Este día, básicamente este día de la juventud, tiene que ver con eso, reconocerlos como sujetos de derecho. Entonces, básicamente es eso, pero no solo como reconocerlos, sino hacer efectivos los derechos. ¿En términos de qué? De derechos humanos, de derechos sociales, civiles, económicos y demás, y también ambientales, ¿no? Pues el asunto es complejo. Vamos ahora a escuchar al doctor Luis Mata Zúñiga. Comprender el término juventud tiene que ver, como lo ha mencionado ya para empezar el diálogo la doctora Erlinda Suárez, más allá de la edad, con todos estos mandatos sociales y esta sensación de vulnerabilidad que incluso ahora mismo me hacen pensar que la juventud se ha caracterizado también por ponernos algo rebeldes, algo enérgicos. Es una etapa de cambios en donde la transformación o el tránsito de la infancia, de la niñez a la juventud, tiene características en la personalidad. Doctor Luis Mata. Sí, así es. Vaya, en términos prácticos, la construcción de la juventud y el tránsito a la adultez tiene implicaciones directamente asociadas justo con estas características que pueden ser pensadas como la rebeldía, un desencuentro con el mundo adulto y con ciertos atributos y características que son socialmente dadas a los jóvenes en este proceso de tránsito.
se le concibe como tal, como un proceso de tránsito que está en desarrollo, y desde la concepción adulta se han construido un conjunto de marcos regulatorios, de políticas, desde las cuales concebir qué deben de hacer los jóvenes en determinado momento en su tránsito a la vida adulta y cuáles son las instituciones asociadas a este proceso. Entre ellas, las características fundamentalmente está la escuela, pero también hay todo un marco legal asociado a lo que supone ser joven y de qué manera se le representa y se le ve socialmente desde la mirada adulta. Pues vamos a hacer una pausa en este momento, doctores. Ya empezamos a plantearnos este gran terreno del diálogo y que tiene que ver con los jóvenes en México. Estamos pensando, sí, en los derechos, en el reconocimiento para este sector de la población y también en hacer valer los derechos. Esta es una parte con la que yo quisiera regresar, si ustedes me lo permiten, porque mencionados a lo mejor podemos tener, sí, tenemos derecho a la salud y tenemos derecho a la escuela y tenemos derecho al entretenimiento, pero ¿cómo hacerlos valer? Será la pregunta de regreso. Así es que hacemos esta pausita y enseguida continuamos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Abrimos la convocatoria para los cursos sabatinos en matemáticas, en la modalidad virtual. Inscripciones del 1 al 29 de agosto. Dirigido a estudiantes de quinto y sexto de primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Más información al correo extensión.ciencias@uam.mx o al teléfono 329-7040. La Dirección de Cultura ofrece talleres artístico-culturales de teatro y literatura, clases de ortografía y redacción, narrativa, poesía, teatro, entre otros. Inscríbete a través de Facebook Dirección de Cultura UAM o llámanos al 777-329-7000, extensión 2286. Fecha límite de inscripción, 26 de agosto. La radio universitaria cuenta con el servicio de Defensoría de Audiencias para asegurar que todos nuestros contenidos sean de calidad y cumplan con los valores de interculturalidad, inclusión y género. Envíanos tus comentarios o sugerencias al correo defensoría@uam.mx. Participar es tu derecho. Somos UAM Radio. Te invitamos a formar parte del proyecto Venados por Siempre. Apoya con tu donativo a jóvenes universitarios y dales la oportunidad de tener una experiencia de movilidad estudiantil internacional. Para más información, escríbenos al correo vinculacionacadémica@uam.mx. Orgullo UAM. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Estamos de regreso platicando con la doctora Erlinda Suárez Sosaya y el doctor Luis Mata Zúñiga, ambos investigadores en el CRIM de la UNAM, es el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. El tema que abordamos es Jóvenes en México, problemática, retos y perspectivas. Si bien la sociedad siempre quiere permanecer joven, pues es importante pensar en reconocer quién es esta parte del sector de la población y otra, recordar que tenemos derechos, debemos reconocerlo y hacer valer los derechos. Entre los derechos de nueva generación pienso, por ejemplo, en el derecho a la información y en cómo se va también ya diciendo como tal que tenemos derecho a estar comunicados, tenemos derecho al internet, por ejemplo. ¿Qué piensan, doctores? ¿Y cómo podemos hacer valer los derechos de la juventud? Iniciamos con el doctor Luis Mata, si me lo permiten. Sí, muy bien, muchas gracias. Hago la precisión, yo pertenezco al Seminario de Investigación en Juventud en la UNAM y al programa de posgrados en Políticas Sociales en esta universidad. Pero bueno, muy bien. A propósito de lo que mencionas, me parece muy importante la pregunta con la cual dejaste pendiente antes del corte, que tiene que ver cómo hacer válidos estos derechos. A mí me parece fundamental que se impulsen políticas públicas con enfoque de juventud. ¿Qué quiere decir esto? Que haya un conjunto de lineamientos concebidos en el diseño y ejecución de políticas públicas en donde a partir de este enfoque de juventud
se establezcan los derechos en la vida de los jóvenes en el marco de su transición a la vida adulta, y no solamente en este proceso, sino que en este marco estas políticas inciden en diferentes momentos de la vida. Esto incorpora salud, trabajo, educación, entretenimiento y, como bien mencionas, también el derecho a la información. Particularmente, como lo hemos visto a lo largo de la pandemia, fue especialmente recurrente la necesidad que tuvimos de estar informados y de tener acceso a diferentes tecnologías para poder comunicarnos, para poder aprender, para poder mantenernos juntos de manera en que podíamos hacerlo. En este sentido, el derecho a la educación a través de la educación a distancia o la educación por medios virtuales, mejor dicho, implicaría también entender unas nuevas lógicas regulatorias a propósito de la red. Como sociedad no podemos supeditar el aula, por ejemplo, a una empresa privada. El Estado tiene que formar parte también de estas nuevas dimensiones asociadas con la tecnología, en donde se puedan garantizar el derecho a la educación universal, el acceso a los recursos tecnológicos, el acceso gratuito a la red, por ejemplo, el acceso a Internet. Claro. Entonces aquí es en donde el trabajo y bueno, el diseño de políticas públicas tendría que pensar en las necesidades de distintas poblaciones. Y vaya que la necesidad de Internet, por ejemplo, ha quedado más que manifiesta en esta pandemia. Pero hay algo, doctora Erlinda, que Sí. todavía no veo, no distingo fácilmente. Las necesidades de los niños tienen que ver en muchos, a grandes rasgos, en que dependen de los adultos. Es una etapa del crecimiento humano que depende de muchísimas maneras de los adultos. ¿En la juventud esto cambia o hasta dónde todavía hay este lazo que los hace dependientes o no? ¿O cómo comprendo que tienen unas necesidades que son distintas y que no los puedo solamente meter como en las dos grandes áreas? O eres pequeño o eres infante o eres adulto. ¿Por qué tengo que ver a la juventud de una manera intermedia, distinta? Hiciste muchas preguntas en una y está bastante compleja, pero te voy a decir una cuestión. Lo primero es, por supuesto, que todos dependemos de todos. O sea, necesitamos todos de todos. O sea, no es una cuestión de que vamos a ser independientes, porque eso es uno de los mandatos que tiene justo el neoliberalismo. Tú individualízate, tú conviértete en una persona por ti misma porque tienes que competir y sálvate como puedas. Incluso hacia los niños, en las cuestiones pedagógicas ya hay mandatos de este tipo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, en términos incluso de derechos, es el derecho a ser sociedad. Entonces, en ese punto, por eso los de primera generación son civiles y políticos. Esos son, que ahí tendría que ser cultural, pero bueno, ese ya es de segunda generación. Pero el punto es que todos dependemos de todos. Ahora, depender de todos no quiere decir ser dependiente. El punto está en la participación con voz, y voy a utilizar la palabra voto, no de un sentido político típico, sino con que se nos tome en cuenta lo que nosotros necesitamos, queremos y podemos aportar. Entonces, esta es una de las cuestiones más importantes. Cuando decías hacer valer los derechos es participar. Y la cuestión es la siguiente: los niños, claro que pueden participar, por supuesto. No es que la sociedad vaya, o sea, que un individuo vaya creciendo hasta que puede ser adulto y ahora sí, bravo, ya sabes participar. No, de siempre sabemos participar. La cuestión es la siguiente, que se requiere cuidado, protección con los menores. ¿Y qué es ser menor en una sociedad en donde los recursos, la autoridad y todo está concentrado en los adultos? Pues bueno, los otros de alguna manera tienen, tanto por el ámbito de la construcción social como la biológica y la natural, tienen diferentes estatus. En la natural, que es los niños y demás, por supuesto
por supuesto, así sin ninguna duda que tenemos que protegerlos, guiarlos, etcétera. Pero hasta un cierto punto, tomando en cuenta que tienen también que, ahora sí que no solamente saben participar, se tienen que foguear en una participación compartida, para ser parte, porque participación significa que hay otro, que tú eres parte. Entonces, y los jóvenes, lo mismo, nada más que ya el rompecabezas de la participación es diferente. Ellos van a tener parte en ver de qué forma se acomodan las piezas, no en algo que ya está preestablecido. Eso es, hay una autora que se llama Hannah Arendt, que es muy conocida y muy linda, que les llaman los recién llegados a los jóvenes. Entonces, haz de cuenta que está ya una sociedad en donde ya todo está organizado. Y de repente te llegan migrantes, piensa que son los jóvenes, con otro idioma, con otras formas de pensar, con otras cosas, y tú no les abres las puertas y les dices, se habla en mi lenguaje, se habla en... Eso es lo que les hacemos. Cierto. Y eso es, ¿no? Eso es complejo y hasta violento. Y claro que tenemos que pensar en nuestra juventud de otra manera. Doctores, perdónenme, yo no quisiera tener tantas pausitas, pero el medio me obliga a hacerlo. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Y el regreso, aunque sé que tenemos que seguir profundizando en el tema, nos tiene que llevar a saltar a los retos. Y estos retos también ahorita ya quedaron más o menos dibujados. Los retos son complejos, pero vamos a hablar de ellos. Así es que hacemos esta pausa, ya volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. Esta es XHUAEM, Radio UAM, transmitiendo en 3 frecuencias: 106.1 Cuernavaca, 89.7 Cuautla, 91.9 Jojutla, desde nuestras instalaciones en Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa. Llámanos al 777-329-7911. Radio UAM, la frecuencia universitaria. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAM invita a la comunidad universitaria y al público en general a las Jornadas Universitarias para la Democracia y la Igualdad de Género, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de agosto en el Auditorio Fernando Castellanos Tena. Más información en www.uam.mx. La Dirección de Presupuestos de la UAM informa sobre el nuevo régimen simplificado de confianza denominado RECICO. Y para dar a conocer las generalidades de este régimen fiscal, realizamos un video que podrás encontrar en la página uam.mx, en los apartados Organización Institucional, Coordinación General de Planeación y Administración, y dar clic en la liga Dirección de Presupuestos, o directamente en YouTube como Cápsula RECICO. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toque ese. Viene lo que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. Come como nosotros y ponte saludable. A ti, que tuviste el valor de reprobar la violencia contra las mujeres y de proteger nuestra democracia. El valor de defender la escuela pública y de luchar por tu derecho a una pensión digna. A ti, que te sumaste a nuestro proyecto para darle mejores oportunidades a los jóvenes. A ti, te damos las gracias. Muchas gracias. Defenderemos el valor de tu voto. Nueva Alianza Morelos. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos.
Jóvenes en México, problemática, retos y perspectivas. Doctores, estamos pensando en la juventud y me gustan mucho no solamente sus palabras, sino estos lugares a los que podemos llegar. Es de tránsito de una sociedad, en donde cuando dejas la infancia para estar en este punto intermedio antes de la adultez y todas las condiciones de los adultos, hay que pensar de muchas maneras en estos espíritus libres, con muchas ganas, descubriendo el mundo. Bueno, hay toda una condición en la que debemos pensar justo para hacer valer los derechos de la juventud y para pensar en cómo seguir mejorando esta estancia del crecimiento y el desarrollo humano. Los retos son fuertes, son importantes. Doctor Luis Matas Zúñiga. Sí. Bien, a mí me parece muy importante que para poder considerar cuáles son estos principales retos hagamos un pequeño diagnóstico a propósito de cuáles consideramos las principales problemáticas que están experimentando los jóvenes. En concreto yo puedo identificar al menos 3: la violencia, la falta de oportunidades de desarrollo y la desigualdad educativa, entre otras, considero problemas fundamentales. En el caso de la violencia, la principal causa de muerte entre jóvenes varones de entre 15 y 24 años es a través del uso de armas de fuego. También llama la atención que el mayor porcentaje de suicidios a nivel nacional se encuentre justamente entre jóvenes de 18 y 29 años, siendo en mayor medida los varones aquellos quienes cometen este acto. En lo que corresponde a la falta de oportunidades, en países como el nuestro, se estima que más del 20% de los jóvenes trabajan en el sector informal y otro 20% se mantiene desconectado del estudio y del trabajo. A esto se suma una sensación de riesgo e indefensión en que los jóvenes se sienten desprotegidos o con una ausencia de asistencia por parte de las instituciones encargadas de construir condiciones de desarrollo. Y por otro lado, si bien es cierto que asistir a la escuela no representa una garantía de desarrollo, dejar de hacerlo sí constituye un costo social muy alto para ciertos jóvenes en condiciones favorables. Esto se acentúa hoy día cuando en las mediciones más recientes se observa una franca disminución en los índices educativos, en los indicadores educativos, que nos sitúan en cifras cercanas a las que vivíamos en 2012. En términos de matrícula, abandono, rendimiento, entre otros. Por lo que ya hay especialistas que empiezan a hablar de una década perdida, resultado de lo que trajo consigo la pandemia y que será muy difícil de remontar. Los retos a superar en este contexto tendrían que ver directamente con buscar mecanismos de incorporación y de inclusión a los jóvenes, tanto para el trabajo, para la escuela, para condiciones de salud dignas, en donde realmente se hagan efectivos estos derechos. Los problemas los tenemos clarísimos. El tema está cómo abordarlos de la mano de políticas públicas, de la participación ciudadana, de la participación a partir de organizaciones sociales, y este elemento de que todo, que mencionaba María Erlinda, de que todos dependemos de todos, tiene que ver fundamentalmente con hacer válida la sociedad en su conjunto, como un proyecto civilizatorio humano en desarrollo que hoy día nos está costando mucho trabajo llevarlo a efecto en contextos en donde prima la violencia, la falta de oportunidades y la desigualdad. Pues es un contexto complejo, pero vamos a pensar también en las perspectivas. Doctora Erlinda Suárez. En las perspectivas. Mira, hablar de las perspectivas no es hablar de prospectiva. O sea, lo primero que quiero poner, o sea, no es que tú sepas qué es lo que va a pasar. Pero en el punto en el que estamos, lo que se ve como posibilidad no es muy bueno. Las perspectivas de no hacer nada significarían mayores rompimientos entre generaciones y significaría desautorización de los jóvenes hacia los adultos. Esto es una cuestión que está muy claro y que incluso ya lo muestran encuestas estadísticas de cómo durante la pandemia una de las cuestiones que se fue así para abajo fue la autoridad de los adultos sobre los jóvenes. No solo porque no solo en términos gubernamentales, que fue este asunto de no tener claridad sobre
que les iban a poner o no vacunas a los jóvenes, que ¿sabes qué? Tú te tienes que hacer cargo de ir y llevar y traerles a los viejitos las cosas, y además, ¿sabes qué? Por tu culpa es la pandemia. O sea, todo esto. Entonces, la respuesta que han dado los que tienen poder a los problemas específicos de riesgo con los jóvenes, no han sido buenos a sus ojos, ni tampoco en términos de resultados. Entonces hay una desautoridad y desautorización, lo diría yo más bien, muy, muy impresionante. Y la otra cuestión que también está clara es que cada vez son más precarios las cuestiones que se ofrecen. O sea, si bien se abren universidades como las de Benito Juárez y demás, calidad, tienen cosas, realmente una base para decir que van a tener trabajo cuando salgan los egresados en el gobierno. O sea, se les habla con mentiras, se construyen cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces yo sí creo que la ruptura generacional de no hacer nada, vamos a tener una sociedad todavía más dividida. Y puesto justamente en esto que preguntabas hace rato de la desconexión, mucho más desconectada. Entonces, en ese punto, ahora sí que hoy a las sociedades las conocerás por sus posibilidades de conexión. Entonces, independientemente de los medios de comunicación, que tengamos computadoras, que tengamos, soñando que tenemos muy bien todo lo que tiene que ver con tecnología, lo que van a ser mundos apartes en el espacio virtual y también en la realidad. Entonces, la perspectiva de convivencia no está buena. Entonces, sí tenemos que hacer ahí intervenciones importantes. Pues definitivamente tengo una sensación, es un poco como de miedo, de angustia, que yo misma quisiera transformar, porque lo que debemos tener es nuevamente energía para trabajar organizadamente por la juventud. Y si bien vemos que lo que les ofrecemos por entretenimiento, bueno, estoy pensando en la música, en el reggaetón, en los chats, en las redes sociales, que solamente las cosas son rápidas, son grotescas, estas son sus oportunidades de entretenimiento. No quiero seguir pensando en las de educación, y sin oportunidades, pues es complejo. Entonces sí tenemos otros y otras instancias y la política de desarrollo de nuestro país que pensar urgentemente en nuestra juventud y entenderlo. Cuando decimos choque generacional, y lo veo así como, bueno, están hablando de dos palabritas en donde como que no se entiende uno con otro, pero si lo llevo a cada individuo, a cada familia, a cada comunidad, bueno, pues estoy hablando de un lugar que suele ser áspero y desafortunadamente llega a estos puntos de violencia que hoy vive nuestro país. Es mucho lo que hay que hacer, doctor Luis Mata Zúñiga. Nos estamos acercando al corte, doctora Erlinda Suárez Sosaya, pero por favor, ayúdenme a terminar con un mensaje en donde sí tenemos que renovar nuestra comprensión de la juventud y trabajar de manera conjunta. Así es que vamos a hacer una pausa, el tiempo será limitado de regreso, pero estoy muy contenta de volver a pensar en la juventud con ustedes, los expertos, y que tenemos que trabajar todos para empezar con una sonrisa y con mucha energía y mucho ánimo, porque tenemos muchísimo que hacer. Hacemos esta pausa, ya volvemos. Conocimiento, innovación, ciencia y tecnología nos permiten despertar. Regresamos después del corte. La Dirección de Cultura ofrece talleres artísticos culturales de artes plásticas y visuales, clases de modelado en barro, pintura, dibujo a lápiz, cartonería, fotografía, serigrafía, entre otros. Inscríbete a través de Facebook, Dirección de Cultura UAM, o llámanos al 777-329-7000, extensión 2286. Fecha límite de inscripción, 26 de agosto. Porque el feminismo son muchos feminismos. Feministario. Feminismo decolonial, la doctora Rosalba Aida Hernández Castillo explica que se trata de un movimiento que reivindica una crítica profunda a la modernidad occidental como horizonte utópico.
Pero esa crítica se hace recuperando genealogías de descolonización, sobre todo las teorizaciones que tienen que ver con los movimientos indígenas, con sus mujeres. Oye, date cuenta. El hostigamiento y el acoso sexual son comunes y necesitamos saber diferenciarlos. El hostigamiento sexual es un ejercicio de poder que se da entre la o el agresor y la víctima en una relación de subordinación real en el trabajo o escuela. En contraste, el acoso sexual es una forma de violencia sin subordinación, donde hay un ejercicio de poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima. En la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia UAM te escuchamos y acompañamos. Llama al 777-329-7108. Escribe a atencionavíctimas@uam.mx o visítanos en el 4º piso de la Torre de Rectoría. Solo en retrospectiva, disfruta de un viaje a través de la arqueología musical. Todos los sábados en punto de las 12 horas, escucha la selección de Cristian Salgado en las frecuencias de Radio UAM, la radio universitaria de Morelos. Información para entender y despertar conciencia, tecnología e innovación. Continuamos. Tengo 13 años, me miro al espejo, llena de preguntas, viajo en mi reflejo. ¿Cuál es mi futuro? Conocerlo quiero, pero sé sin duda que mejor me espero. Me espero a crecer y ser ingeniera, bióloga, doctora, juez o panadera. Bióloga, doctora, juez o panadera. Quiero explorar todas mis habilidades, tengo anhelos, sueños y capacidades. Hay una carrera y una vocación, latiendo en mi mente y en mi corazón. Hay una carrera y una vocación, latiendo en mi mente y en mi corazón. Escucho mi voz, es llama encendida, sé que puedo hacer magia con la vida. Magia con la vida, nos dicen a través de esta rola, Espejos, y que tenemos que pensar en toda esa potencia, esa energía, ese motor de la sociedad que es la juventud. Permítanme, antes de continuar, doctores, recordar que estamos restaurando la memoria. El día de hoy se concluye la restauración del mural de Viridiana en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Agradecemos a todas las personas que han hecho donativos para poder restaurar este mural, que se quitará el día que la compañera Viridiana vuelva a caminar por los pasillos de la facultad. Estamos hablando de un tema complejo de violencia, de desaparición forzada. Estamos hablando de nuestros estudiantes que no han regresado a la universidad. Es un evento que se hace hoy en memoria a 10 años de la desaparición de Viridiana Morales Rodríguez. El día de hoy hay este encuentro a las 11 en el mural dedicado a Viridiana, aquí en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es a las 2 de la tarde un pronunciamiento y acto ecuménico en la ofrenda de víctimas, esto en el Zócalo de Cuernavaca, y esperamos a la sociedad completa porque no queremos estar en esos lugares que sí tenemos que estar para transformar el presente y el futuro de nuestra juventud. Doctores, tenemos poco tiempo y cómo nos llenamos de esta energía que hoy agradezco tener con la juventud, este impulso, este espíritu libre, animoso, alegre, este espíritu de juventud con el que yo quisiera seguir viviendo como juventud y con ello trabajar todos para darles mejores lugares, mejores retos, perspectivas, situaciones a la juventud en México. Vamos a concluir, por favor, doctor Luis Mata Zúñiga. Claro que sí.
A mí en particular me gustaría partir de un aspecto que tú mencionas. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Qué les podemos dar? Me parece que justamente el tema no debería de ser por ahí. Nosotros no les debemos de dar a los jóvenes, no debemos de pensar en la juventud desde la mirada adulta para darles, para contribuirles. Por el contrario, debemos de pensar junto con ellos. Siempre hemos trabajado, aquellos que investigamos en juventud, partiendo de la base de que las políticas públicas, los razonamientos, siempre están presentes para los jóvenes, pero los jóvenes nunca forman parte de estos razonamientos y de esta construcción de políticas públicas. Resulta fundamental que con toda su alegría, su goce, su forma de ser, los jóvenes se integren en el marco del desarrollo de proyectos para así trabajar junto con ellos. Normalmente al joven se le piensa asociado como un sujeto histórico de cambio social. Es una responsabilidad tremenda. Las condiciones en que se desarrollan, viven los jóvenes implican un desafío, y a pesar de ello asumimos como adultos que son quienes van a transformar y quienes van a modificar condiciones que nosotros vemos de manera negativa. Yo me detengo muy brevemente en algunos cambios que tuvo la condición juvenil debido precisamente a la pandemia. Muchos jóvenes tuvieron que acelerar procesos de tránsito a la adultez debido a la pandemia, y particularmente aquellos en condiciones más desfavorables. Algunos estudios ya destacan que la pandemia trajo consigo nuevas formas de gestionar el riesgo para los jóvenes. El hecho de ser joven supuso para muchos la capacidad de sobrevivir el virus y mantenerse en actividades de riesgo, de contagio, en mayor proporción que otros segmentos poblacionales. Esto no supuso una mejora en sus condiciones laborales, dado que el incremento del riesgo, al contrario, ha sido una época en donde la fragilidad de las condiciones laborales, la ausencia de derechos y de condiciones dignas se ha normalizado. Me parece que si estamos en el espíritu de fomentar un desarrollo diferente para la sociedad en conjunto, jóvenes y adultos, hay que visibilizar este tipo de problemas, hay que demandar condiciones de mejora en los diferentes ámbitos de participación social en donde se incluya a los jóvenes y los jóvenes exijan su inclusión. No es buscando hacia ellos, es junto con ellos. Me parece que sería por ahí. Perfecto. Ahí está el punto, me quedo con él y hay que pensar no en ellos, sino pensar con ellos. Doctora Erlinda Suárez. Ay, Susana, tú me estás pidiendo que yo te ponga alegre el día, pero no lo voy a poder hacer. Ciertamente que hoy es un día de alegría porque festejar a los jóvenes y a la juventud, así es, y ellos nos dan alegría y esto tiene que ser. Sin embargo, yo no sería justa si hoy digo que estoy bien y que no tengo angustia. Yo creo que algo que tenemos que hacer la sociedad de hoy es dejar de desaparecer. Tenemos demasiados desaparecidos jóvenes. Tenemos demasiado. Esto que hablas de Viridiana, me parece que es fundamental hacerlo. La voz la tenemos que levantar. No podemos desaparecer nuestra voz. Las cosas no están bien y hay que ir con ello y no permitir que siga sucediendo esto. Para mí, la perspectiva de esperanza es hay que seguir pronunciando lo que está mal, hay que seguir haciendo y hay que acompañarlos, hay que buscarlos, hay que aparecer. No podemos ser un pueblo de... Hay una canción que se llama Me dicen el desaparecido, porque es terrible que esa sea nuestra identidad. Yo sí creo. Sí. Y hay que darle palabra a estos que están desaparecidos, no están muertos. Estoy de acuerdo también, y aunque entonces ahora tengo estos dos ánimos, sí se queda el gran propósito de trabajar con ustedes, los expertos, y trabajar con los jóvenes, con su postura, con su pensamiento, con su visión, y no desde otras áreas, sino desde ellos mismos, porque nos queremos vivos y nos queremos activas y nos queremos todas y todos. Muchas gracias, doctores, muchas gracias, doctora Erlinda Suárez Osaya y doctor Luis Mata Zúñiga, por esta reflexión activa que me invita a cerrar con estas palabras que ya mencionó el poeta, periodista, diplomático nicaragüense, máximo representante del modernismo literario en lengua española, Rubén Darío: juventud, divino tesoro. Nos quedamos con ello y yo les agradezco su presencia para despertar conciencia desde Radio UAM. Gracias, doctores.
Gracias. Gracias, doctor. Gracias, muy amable. Igualmente. Pues es así como nos despedimos y que se quede pero tatuado en el corazón y en la mente, juventud, divino tesoro. Pensemos con ellos, no desde los adultos hacia ellos, sino con ellos, con esa energía y esa característica de vida. Yo soy Susana Ballesteros Carpintero. Hasta pronto.